Muy buenos días, queridos radioescuchas, es un placer. Es un placer tenernos como cada mañana, que me den la oportunidad preciosa de tocar sus corazones y sus vidas. Y como lo prometido es deuda, ¿se acuerdan que hace no mucho tiempo tuvimos a Jaime Duarte? Bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro y consultor en imagen pública, investigador sociopolítico, catedrático de opinión pública, conferencista, predicador católico, autor de 3 libros, director del Cisne, en fin. Tenemos delante una eminencia en todos aquellos engaños de la nueva era. ¿Se acuerdan de ese programa que, bueno, causó furor? Bueno, hoy tengo un programa para todos mis jóvenes. Este programa, yo le había pedido mucho al Señor que pudiéramos hacerlo. Y te agradezco, Jaime, que me hayas aceptado la invitación, porque quiero que hables, como se dice vulgarmente y contundentemente, a calzón quitado, sobre todas las trampas que el enemigo, llamado o disfrazado de muchas cosas ahora que se venden muy fáciles, pero que es el enemigo de todos nosotros y el enemigo de Dios, usa para atrapar a los jóvenes. Los jóvenes están siendo atrapados y desgarrados por el enemigo. Y bueno, los papás, por ignorancia, porque no saben, pues andamos en Chalalandia, y me incluyo. Andamos en Chalalandia y quién sabe qué andamos haciendo. Pero el día de hoy te agradezco que estés aquí. Muchas gracias a ti, Adriana, nuevamente por la confianza en la invitación. Bueno, pues vamos a empezar directo a la yugular. ¿Cuáles son las armas que en este siglo XXI, Jaime, está usando el demonio para atrapar a los jóvenes? Son de lo más variadas. Ni te las puedes imaginar, porque tocan todas las áreas y esferas de su vida, ¿sí? Me estoy refiriendo, en este caso, bueno, pues a la música, a los espectáculos, al cine, la televisión, los videojuegos, y bueno, incluso hasta en libros podemos encontrar referencias o alusiones, seducciones, invitaciones a que los jóvenes, fascinados por estos temas que vamos a poner en nombre a cada uno, ¿de acuerdo? Acaban por cautivarlos y lentamente, sin acompañamiento de enseñanza en casa correcta de papá y mamá, más la influencia o mala influencia de los amigos, más que no siempre en la escuela se nos enseñan valores, sumemos a eso la poca o nula formación religiosa, bueno, acaban siendo engañados completamente y llevados hacia un camino difícil o tortuoso, que lamentablemente ya hemos visto sus resultados, acaba finalmente por causarles daños irreversibles. Desgraciadamente, fíjate, Jaime, ahora que estoy trabajando con jóvenes muy consistentemente, una de mis preocupaciones con ellos era poder ayudar a abrirles la conciencia para que se den cuenta del engaño. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Por dónde quieres empezar? Porque son un montón, así que empieza por donde quieras. ¿Qué te parece si... para llevar un orden, ¿no? Si para los chavos, ¿verdad?, que nos escuchan, hablando de una de las corrientes importantes o poderosas del fenómeno Nueva Era, pues nos enfocamos al ocultismo en estos ámbitos o ambientes que son de su vida diaria. ¿Qué te parece si empezamos primero por los hororóscopos? A ver. ¿Te parece bien? Bien, está bien. Bueno, ¿cuántas veces no los jóvenes que se sienten inseguros o solos o quieren el éxito andan buscando en los astros, que es una forma de adivinación, respuesta a su amor, así van a pasar la materia, así les va bien en la vida, quieren saber acerca del tema? Bueno, pues ¿qué tal? Abren el horóscopo en algún libro o en la televisión misma, ¿verdad? Aries, no salgas porque te va a ir mal. Adriana, ¿qué pasa si no salgo y no voy a la escuela, no voy al trabajo, no voy por el mandado, no voy a recoger a mis amiguitos? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues evidentemente van a pasar problemas con papá y mamá. ¿Y sabías que más de 192 científicos, entre ellos 19 premios Nobel, o sea, científicos, condenaron la astrología y los horóscopos? Y sin embargo, hoy vemos todavía en diferentes todas medios. Las revistas, medios. Sí, pero fíjate, hagamos un ejercicio, es que es muy divertido. Yo luego en esto me divierto también tratando de encontrar la parte amable, aunque estos son terrenos muy, muy preocupantes y difíciles, pero alguna vez yo comparé el horóscopo de Televisa con el horóscopo de TV Azteca, o el de la revista, o el del calendario astrológico anual. Pues, ¿qué crees? Ninguno coincide. Dime, ¿qué pasa?
Esto es tremendo, ¿no? Y esto es una forma, los horóscopos, pero hay más, ¿eh? ¿Qué tal ¿Por qué te hacen daño? ¿Por qué te hacen daño? Bueno, porque parece una práctica tan inocente. No. Ay, ¿qué me puede pasar si nomás estoy leyendo si... Piscis, conocerás a tu otra contraparte. Y tú dices, pues, ¿dónde? Que me dé la dirección. Si lo ando buscando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te hacen daño? Lo provoca en varios aspectos. El primero de ellos es que de entrada nos hace depender de algo que manda o rige nuestra vida. Nos hacemos, ¿cómo llamarle? Formamos un vicio, una adicción. Esa, la palabra correcta es codependientes. Y entonces ciframos nuestro éxito, nuestro triunfo, nuestra realización o más cosas en la vida a lo que dicen los astros. Por Dios, la astrología es adivinación, no la astronomía, que es una ciencia. Pero nos cuesta trabajo diferenciar, porque no estudiamos, no leemos. Pero en fin, ese es un primer daño. Nos evade de nuestras responsabilidades para que, no, es que no entré a la universidad, no porque no estudié, sino porque los astros lo dijeron. A ver, ¿de dónde? Ese es uno. Podríamos hablar de otros. A mí lo que me preocupa es que estos terrenos que estamos abordando, relacionados con el ocultismo, son terrenos fangosos, son peligrosos. Y entonces, el malo con M mayúscula, ¿de acuerdo? El enemigo de Dios y de los hombres, utiliza estas trampas para que poco a poco dejemos de confiar en Dios, en la providencia, y abandonemos la fe. Y entonces, pues sí, claro, la religión nos sirve. Basta con leer el horóscopo y con eso ya la hice. Y eso de varias formas de adivinación que existen. Hay, mira, en el libro de tu servidor hablo hasta de más de 25 formas de mancias. Lectura de cocos, de las runas, que está muy de moda entre los chicos, o qué tal, por supuesto, el tarot, la adivinación a través de formas tan sutiles o tan incluso descaradas como la bestialomancia. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es para... ¿Qué es la bestialomancia? Perdón mi ignorancia, pero... No, es tremendo. Mira a qué grado llega este deseo de conocer el futuro, que el Señor no quiere, que hay quienes acuden con una mujer, bruja, chamán, santero, en fin, lo del nombre, lo de menos, que presentan un animal vivo y frente a ti lo abren en canal, le sacan las vísceras y con las vísceras en la mano es evidente o adivino te dice cuál es tu futuro. Imagínate nada más. Y fíjate, eso se usaba, los celtas lo usaban mucho tiempo atrás. Nos vamos al primer corte, ahorita regresamos con este programa intenso, fuerte, las trampas del enemigo hacia los jóvenes, cómo los atrapa. Ya nos hablaste entonces de la astrología, de los adivinos famosos, pero quiero que nos hables, sobre todo en estos momentos que nos están escuchando los jóvenes, Jaime, de los poderes paranormales, de los programas que hablan de eso, la percepción transensorial, de los fenómenos psíquicos. Hay un programa tal cual que se llama Paranormal, donde graban situaciones paranormales, de telequinesia, del Porter, ¿cómo se pronuncia? Poltergeist. Bueno, ¿eso cómo se pronuncia? Uh-huh. De las películas, de las series. Sí. ¿Por qué los chavos abren puertas? Sí. Con eso voy a empezar, justo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues en Oriente, allá hay, nos llega la influencia de caricaturas, de los famosos, las mangas, los cómics, y mucho del contenido cuando lo vemos habla acerca de buscar poderes precisamente paranormales, fuerzas sobrehumanas, poseer inteligencia o bien ver más allá de las cosas. Y voy a poner varios ejemplos. ¿Qué tal, chicos? Si nos están escuchando, ¿verdad? ¿Qué tal algunas caricaturas como Yu-Gi-Oh? O como Dragon Ball Z, o qué me dicen los Thundercats, en donde me dirán, bueno, son muy diferentes, sí, pero si nos ponemos a revisar, vamos a encontrar que ahí, de manera sutil, se nos invita a tener esos poderes. Pongamos, por ejemplo, el caso justo de los Thundercats. Yo me acuerdo, Adriana, hace muchos años cuando, bueno, todavía me considero joven, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien cuando yo veía los Thundercats. Y ocurre que era un león, un mutante, leonó. ¿Y qué decía él? Bueno,
Thundercats, ¡oh! ¿Verdad? Y cuando estaba en la caricatura con sus amigos Chitara, Pantro, y andaba en problemas porque su archienemigo quería destruirlo, Munra tenía siempre con él una espada llamada espada del augurio. ¿Y qué hacía con la espada cuando estaba en problemas? No me dejarán mentir, ¿verdad, amigos? Tomaba la espada, se lo ponía en medio de los dos ojos y decía, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Y en ese momento sus ojos, ¿de acuerdo?, se ponían amarillos en trance y empezaba a hablar, pero sobre todo a ver realidades que no veía. Y esto le daba entonces poderes para vencer a Munra y rescatar a sus enemigos. ¿O qué tal el caso de las esferas en Dragon Ball Z? Los poderes que puedes adquirir con ellas. Entonces, cuando uno acude, o caricaturas también como Los Caballeros del Zodiaco y muchas otras más, nos invitan por el protagonista precisamente a abrir el chakra frontal o a tener poderes mágicos, viene lo que me preguntaste. Vienen los poderes para mover objetos con la mente. Star Wars, los Caballeros Jedi o Jedi, ¿recuerdan? Sí. Cómo incluso Luke Skywalker tomaba, movía la voluntad de algún enemigo, o simplemente hacía un movimiento de manos y lo arrojaba lejos, o le arrebataba alguna pistola, arma, o se comunicaba con Leia o sentía algo a miles de galaxias de distancia. Son esos poderes sobrenaturales, atención, que Dios no da, y si da, lo da a algunos hijos predilectos, porque Dios así lo quiere, su voluntad, pero el enemigo es quien sobre todo los entrega o los regala. Qué fuerte, porque pues los niños están jugando creyendo que no pasa nada. Así es. ¿Por qué los métodos de control mental pueden ser una puerta también? Lo son, en efecto, porque el poder mental no viene sino del maligno. Así abiertamente lo digo. Y el Señor nos quiere libres. A Él, a nuestro Señor, no le gusta que nosotros ejerzamos la fuerza para convencer a alguien de alguna idea, ni que tampoco le manipulemos a través de formas como esta, porque vence tu mente. Y un ejemplo de ellos es la hipnosis. En la hipnosis tú rindes tu voluntad para que el terapeuta te manipule, haga de ti lo que tú quieras, con el riesgo también de que pueda haber una posesión demoníaca. Entonces es muy preocupante cuando vemos que jóvenes empiezan a imitar o a recoger algunas ideas de las caricaturas, incluso algunos pasajes, diálogos, y que sin saberlo, como en Dragon Ball Z, lo que están haciendo es invocar a potencias que entran al cuerpo de los chavos y acaban por influir de manera negativa en el entorno, dañar a la persona, en principio, porque han dejado que nuestro Señor reine en su vida y en su corazón. Fíjate, te quiero platicar una experiencia ahorita que dices esto. En el 2011, pues yo saqué mi cuarto libro. Mi cuarto libro se llamó El Dios que te enamora. Y pues yo promuevo la lectura, yo promuevo a los papás que les lean a los niños, etcétera, pero que cuiden mucho que no tengan libros ocultistas. Pues estaba yo en mi stand, trabajando firmando libros. Para no hacerte el cuento largo, llega una mamá desesperada y me dice, Adriana, no sé qué hacer, porque el día de ayer, un día antes, había ido a la FIL, le regalaron a mi hijo unas cartas como de unos monstruos con unos nombres y le dijeron cómo tenía que jugar. Dice, y se la pasaron toda la tarde jugando. Sí. Y ayer en la noche empezó mi hijo a pelear de una manera terrible y hoy en la mañana casi intentando matar a su hermano el más chiquito, pero así de grave, ¿eh? Muy fuerte. Entonces le dije, a ver, ¿de qué me estás? Yo no tenía ni idea de qué me estás hablando. Entonces me trae las cartas. Me dice, pero lo más grave, Adriana, es que intenté quemarlas y no pude. Cuando me dijo eso, dije, ¿sabes qué? Déjame las cartas aquí y déjame preguntar qué tienes que hacer. En ese momento, pues
pues a mi director espiritual, que en ese tiempo tenía un exorcista y a varios sacerdotes y demás. Y ahí me entero que las cartas, cuando empiezo a revisar las cartas eran, parecían monstruos, pero eran demonios. Ujú. Y los nombres eran demoníacos. Entonces, cada vez que el niño aventaba como una carta, tenía que decir el nombre de la Sí, figura. sí. Eso es una invocación. Sí, y de hecho eso tiene su origen en Pokémon, que significa monstruo de bolsillo. Y eso, si uno traduce los nombres de los aparentemente seres amigos buenos, entre comillas, de Pokémon, vamos a encontrarnos que son nombres de demonios cuando se traducen del japonés al español. Entonces esto de los tapados, de que se ponen, o de las cartas, obedece a eso. ¿Notas la perversidad de cómo a los niños? A los niños. Y claro, los adolescentes y jóvenes, en fin, no distingue edades, daña o busca penetrar de manera sutil o discreta por el juego y la diversión. Claro. Y todavía siguen las caricaturas japonesas a todo lo que da. No, bueno, la lista es enorme, Sí, lo que entonces, nos falta. pues queridos radioescuchas, 0 caricaturas japonesas. O sea, tiene que ser muy cuidadoso. No, pues estamos inocentes, nos tocó Popeye y Betty Boo. Bugs Bunny, Bugs Bunny todavía no. Sí. Tú decías, ahorita que estabas hablando de eso, Jaime, pues a mí no me tocaron. No, bueno, soy más vieja que tú, ¿verdad? No me tocaron, yo me tocó Popeye, ¿verdad? Y la pequeña Lulú. Nos vamos a corte. Qué impresionante, Jaime. Nos vamos al corte y aquí seguimos con el tema. Bueno, ya hablamos de las caricaturas, sobre todo de las japonesas, que algunas, sí. Pero usted tiene que empezar a discernir, no porque tenga un monito es sano para su hijo. Y te voy a hacer una pregunta sobre las muñecas. Por favor. Hay unas muñecas que se llaman Monster High. Dile a las mamás, yo me horrorizo de verdad. Me horrorizo ver que una mamá le compre una vampira a su hijo. ¿Pero qué le está diciendo? Pues antes era una Barbie, ya ves qué pasó, anoréxicas, bulímicas, y se quitan las costillas para ser Barbies. ¿Ahora van a querer ser vampiras? Sí. A ver, háblanos de eso, háblanos del... Mira, hay que tomar en cuenta que a los jóvenes... y a los niños. Y a los niños, por supuesto, nos atrae mucho lo oscuro, lo extraño, lo paranormal, en efecto, la magia, la ilusión, la fantasía. Y sin embargo, a la hora de buscar satisfacer o lograr encontrar eso, nos desviamos. Entonces, en lugar de irnos con las historias hermosas, quizá, pues a lo mejor va a sonar un poco anticuado, pero de la princesa y el príncipe, desafortunadamente en estos días estamos observando que ya no le interesa a los jóvenes o niños la belleza, sino lo horrendo, lo feo, lo desagradable, lo grotesco. Porque eso se los han metido, ¿no? Sí, de hecho a través de los medios de comunicación, revistas, internet. Y entonces ya hay muñecas terroríficas. Y esto es tremendo. Ya están empezando con este comercio. Y claro, ya viene de tiempo atrás. Pero desde poner a Hello Kitty como si fuera calavera, o poner otro tipo de imágenes, caricaturas, cómics, y muñecos feos con nombres de demonios, con nombres de el santero. Bueno, te das cuenta lo terrible que hay en todo esto. O sea, es un engaño. ¿Y qué pasa cuando un niño o una niña tienen este tipo de muñecos? Uy, pueden pasar varias cosas. Los elfos. No, bueno, claro. No, ahora vamos a hablar de todo este mundo mágico de elfos, duendes, trolls, etcétera. Pero, claro, entra dentro del mismo paquete. Verás, en mis extensos viajes, más de 25 ciudades, más de 16,000 personas a las que he hablado en este país, en fin, recuerdo 2 testimonios terribles de cómo en ciudades diferentes sin conocerse, papá y una tía me platicaron, bueno, incluso un joven, cómo es que muñecos de Disney, escucha muy bien lo que estoy diciendo, y no con esto, por favor, tampoco quiero que se vayan a dar a la idea de que todos los muñecos o peluches de Disney están contaminados, hablando espiritualmente, no. Pero ¿qué tal que una tía compra un peluche, fue un Winnie Pooh, para su ahijada, su sobrina?
de 2 años aproximadamente. Pues, ¿qué crees, Adriana? Cuenta el papá, increíble, que en cierta noche escuchó ruidos en el cuarto. Se sorprendió porque era muy tarde y llega al cuarto donde estaba su nena y imagínate que encontró al Winnie Pooh copulando con la niña. El Winnie Pooh gemía cuando estaba sobre la niña. En otro caso diferente, en otra ciudad, sucedió algo similar, pero en ese caso fue un tigre que se compró en Orlando. Lo compró el tío, me parece. En fin, el caso es que en la noche, 12 de la noche quizá, ya dormidos todos, se levanta el papá corriendo porque escucha que el niño grita, espantadísimo, con un llanto. Solo los que son papás pueden reconocer perfectamente bien. Sí, de pánico. Sí, no fue, fue eso, fue de horror. Va corriendo el papá y encuentra al niño, 3 años, diciéndole, papá, el tigre me dijo cosas feas. Y esto entonces me da pie a hablarte de elfos, trolls, duendes, bueno, todo este mundo. Mi investigación llega a 3 conclusiones. La primera, los peluches que adoptan estas figuras son cargados en ceremonias chamánicas de santería o de brujería y les dan poderes. Me van a decir, ¿cómo? A ver, ¿de qué estás hablando? Sí, suena ciencia ficción, pero es real. Poderes para hablar, moverse o cambiar de lugar. Bueno, hacer travesuras, comer granos de alote, de maíz, o bien de semillas de girasol, beber agua, o ¿qué crees? Incluso atacar a los niños. Eso es una primera conclusión. ¿Con qué fin, Jaime? Esto nos lleva a la segunda conclusión. Cuando encontramos que el demonio tiene el poder de hacer muchas cosas, claro, y entre otros, les da esos poderes a estos muñecos, pero también a chamanes, brujos, a santeros, etcétera, que se transforman en esos seres. Sé que lo que estoy diciendo, espero no te cierren el programa, ¿de acuerdo, Adriana? Que sigas al aire mucho tiempo, pero esto es muy fuerte. Y me cuesta trabajo decirlo, pero las investigaciones documentales en libros de alta magia negra, como los testimonios de ex satánicos, ex brujos, más lo que la gente cuenta, y los niños cuentan y platican, lo confirman, de cómo de pronto aparece un duende en el cuarto de un niño, se empieza a reír, horrible, y de pronto el niño dormido lo despierta, le levanta la pijama y le rasguña o le hace cosquillas en el estómago, en el ombligo. Niños que crecen traumados, yo conozco a uno de ellos. No estoy hablando entonces de imaginación malsana. Por tanto, sobre tu pregunta, ¿es Satanás el que busca perturbar, el que busca engañar, busca enfermar, destruir, en fin, como dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra, es el lobo que solo viene a destruir y a matar? Esa es su finalidad. Y es el padre de la mentira, además. Por supuesto, el príncipe de este mundo, al que él quiere que se le dé pleitesía, pero busca dañar, por supuesto. Y la tercera conclusión de la investigación es que estas figuras o muñecos llaman o invitan presencias. Son como antenas. Es decir, los espíritus inmundos observan esas figuras, esos muñecos, y los invitan a hacerse presentes porque pertenecen a este mundo mágico, ¿de acuerdo? En otras palabras, estos no tienen vida propia. Los peluches, los objetos, las figuras, no. Son cargados, les son dados en poderes. Ceremonias especiales. Sí, así como en la Iglesia Católica tenemos a nuestros santos, nuestras imágenes, medallas, crucifijos, que son bendecidos y que nos dan, el Señor da poderes y protección, entre otras cosas. Del otro lado, sí, allá enfrente, los malos hacen lo mismo con este tipo de figuras y seres. Y un dato que es impresionante. El Instituto de Salud Mental de Jalisco, aquí en Jalisco, fíjate, el Instituto de Salud Mental recibió tal cantidad de quejas, o más bien de solicitudes de apoyo mental psicológico a los niños, que concluyó que estos muñecos generan problemas patológicos, pesadillas, cosas tremendas. Está confirmado por este Instituto de Salud Mental de Jalisco. Por tanto, saque de su casa todo este tipo de objetos o peluches o muñecos que son perversos.
Y sobre todo, pues no se los deje cerca de... Bueno, a lo mejor no van a ser todos, pero... Pues si su niño, si el caso de ustedes, ya nos vamos a corte, pero si su niño es de los que en la noche vi cosas, créale al niño. No está loco el niño. Así es. Créale. Nos vamos a corte. Oye, qué fuerte, Jaime, lo que estás diciendo, fuerte. pero es real. Y lo viven los chicos, pero no se lo platican. Entonces, a ver, papá. pero ¿cómo puede identificar un papá que esto le esté pasando a un niño? Porque no tenemos que satanizar a todos, sino, ¿cómo saber? A ver, danos las características. Si un niño se despierta en la noche asustado. Sí, hay síntomas. A Cuando ver. el niño se vuelve introvertido, cuando no empieza a platicar o se pone muy serio, o bien empieza a fantasear demasiado más allá de lo habitual, porque también la fantasía es propia de los niños, pero cuando empieza a hablar de el niño imaginario, cuando empieza a tener en la noche insomnio, cuando incluso en sus dibujos, hablando de niños, empieza a dibujar lo que ve o lo que escucha, o incluso cuando el propio niño se vuelve rebelde, se vuelve muy enojón, iracundo. Exacto. O sea, son señales claras. Y bueno, y eso también se nota por películas y caricaturas, no solamente por estos objetos o seres, ¿no?, mitológicos. Pues bueno, papás, aquí están los síntomas que creo que es importante Sí. que lo sepa. Y a los jóvenes, porque ahora vamos a entrarle a los vampiros, sí. Ya Claro. sabes que ahora hasta Hombre. te enamoras de ellos. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Claro, el fenómeno editorial del crepúsculo. No, bueno, Empezamos más atrás No. que con la magia, ¿no? sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Me he encontrado, y es increíble, de verdad, no paras de asombrarte. He conocido, o sea, no les estoy diciendo que algo que me han platicado. Yo he conocido a chicas que, fascinadas por el crepúsculo, primera, segunda parte, los libros más las películas, se meten a internet, o sea, chavitas de 10, 11, 12 años, 13 años, a buscar un ritual que las transforme en vampiras. ¿Sabes para qué? Para que sean chupadas por Edward. O sea, para que sueñan con la idea de que algún día, por la historia maravillosa entre el terror y el amor, que un día se aparezca un vampiro llamado Edward y las chupe y las convierte en vampiras. ¿Sabes el riesgo que eso implica? El riesgo de encontrar en internet que hay un montón de cosas, de basura, etcétera, Uf. de inmundicia, sexo, bueno, tantas cosas, pornografía. Bueno, Como buenas cosas. Sí, ¿no? bendito Lo sea malo Dios. es que No, hay no que las buscamos, bueno, ¿verdad? pero eso es lo más fácil. Y entonces encuentran un conjuro o un hechizo que funciona si lo dicen además con mucho gusto o corazón. Y en efecto, van a pasar cosas muy extrañas. Como que en la noche no duerman y de días sí duerman. Van a preferir tener sus actividades nocturnas a desarrollarlas en el transcurso del día. Van a empezar a vestir de negro. Se van a pintar los ojos, van a colocarse tal vez estoy hablando ya del vampirismo, que es de 3 tipos. En el primer tipo hablamos del vampirismo o vampiroides, que son chicos que por moda, porque otros lo hacen también, se visten de negro, ¿de acuerdo? Usan quizá una capa, se ponen sus colmillos, ¿de acuerdo? Emulando al conde Drácula, con capa y tonos color rojos por el tema de la sangre. Bueno, va a llegar al grado, espero que eso no suceda, pero me tocó ir a un lugar por el tema, invitado por un sacerdote en Metepec, Estado de México. Va a llegar el momento en el que, tan fascinados por estas historias, lleguen otros chicos a invitarles ya no solamente compartir las películas, los videos y otras historias macabras, sino los van a llevar a los cementerios. Sí. Y los llevan a los cementerios a medianoche X día, y entonces... Aquí ya está recorridos. Ah, pues mira, forman círculos, al que invitan por primera vez lo ponen arriba de lo que es la cripta, y alrededor empiezan a bailar con música siniestra, macabra, bailan, de pronto paran la música y le piden a la líder o el líder, le pide a todos los chicos que forman el círculo que se corten un pedacito de su piel, de manera que salga sangre, a fin de que el chavo que es invitado o iniciado y que está arriba de la tumba pase a beber a cada uno de ellos la sangre de sus amigos. Eso lo que forma es un pacto. Y en el mundo de la magia y del satanismo,
La sangre, fíjate qué interesante, así como nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para salvarnos, redimirnos, Cordero, claro, limpiarnos de todo pecado, purificarnos, sanarnos, santificarnos, etcétera. Es preciosísimo el tema de la sangre. Bueno, el malo que no puede hacer eso y usa la sangre como un pacto para amarrar. Por eso, entre otras cosas, los chavos al cortarse forman un pacto. Pero no es un pacto de amistad o de vampirismo, es un pacto con el malo, aunque no lo hagan directamente. Lo mismo ocurre cuando en los conciertos de rock Alice Cooper llevaba gatos y perros, de acuerdo a los conciertos, los degollaba en público y esparcía la sangre que chorreaba entre los jóvenes que levantaban los brazos y abrían la boca para que les cayera. Otra forma, a través incluso también de los brebajes, como la regla de mujer que se da para romper matrimonios. Sí. Fíjate la constante de la sangre. Segundo tipo de vampiros, vampiros psíquicos. Ya hay aquí en México, desafortunadamente. Y lo denuncia un sacerdote, el más importante sacerdote en el mundo, en mi opinión, sobre sectas, Manuel Guerra, en su libro Diccionario sobre las sectas. Es un libro así como de 800 páginas, ¿de acuerdo? Yo lo compré desde España por internet, y en este libro habla de los vampiros psíquicos. ¿Quiénes son? Tuvieron su congreso en Galicia en 2003. Hombres o mujeres que con poderes del malo realizan rituales para robarte o chuparte la energía física a distancia. A distancias de kilómetros, millas, metros, te empiezan a debilitar de manera que de pronto te vuelves flácido, flojo, no tienes fuerza para caminar, incluso pareciera como que te van chupando por dentro y te van dejando en huesos. Esto es real, y tan real que una vampira en Michoacán intentó, en una conferencia en una universidad, intentó hacerme esto, ¿de acuerdo? Robarme la energía física y que me callara la boca por lo que estaba denunciando acerca de tribus urbanas, y no pudo. ¿Por qué? Porque había otra sangre más poderosa que la sangre de Cristo. A mí me clavan cuando estoy hablando a los jóvenes. ¿Te acuerdas de San Pablo que decía el aguijón? Sí. Pues ahora sé lo que le pasaba a San Pablo, decía en la pierna, y me he dejado inmóvil. Pero la sangre de Cristo, otra vez, ahorita vamos a hablar, al final, la mitad del programa, vamos a ver cómo papá pasa a contrarrestar todo esto. Nos vamos a corte. Qué interesante, Jaime, qué fuerte, pero pues hay que denunciar y hay que alertar a los padres de familia, ¿no? Sí. Se dice, Jaime, que hay otra manera muy... Pero bueno, estábamos en los vampiros. Sí, es que es tanto... Sí, no, y no te comenté que hay una tercera denominación de vampiros. Son los vampiros de Set. Un exagente de la CIA un día dijo que se le apareció un demonio y le dijo, yo me llamo Set, y todos los anteriores a mí que han dicho que han hablado conmigo, no es cierto, yo soy el verdadero. Y este señor funda un grupo llamado Vampiros, que lo que hace es envolver a los jóvenes para que entren a grupos secretos y a la masonería. Háblanos de eso, porque pues son sectas, y luego yo he tenido varios encontrones ahí, porque no, pues nosotros somos ciencia y nosotros puro conocimiento, sí, pero esa es la entrada. Sí, mira, por supuesto, seguramente vamos a encontrar... Primero diles qué es la masonería. Sí, precisamente. Estamos hablando de una agrupación de hombres, ellos se autodenominan libres y pensantes, que fue fundada, hay ya varios documentos que hablan de fechas diferentes, pero el que yo he encontrado más consenso, estamos hablando del siglo XIX, en donde eran los grandes constructores de catedrales, edificaciones, puentes, y que adquirieron gran notoriedad y poder económico que les llevó a juntarse, asociarse, a tal grado que llegaron a tener una influencia política y a adoptar dentro de sus códigos ideas, cosmovisiones paganas o mitológicas. Entonces ellos van a hacer mucha alusión a Horus, a deidades paganas. Y lamentablemente se ha descubierto, y digo lamentablemente, pero es que esto es verdad, que la masonería ha buscado dos propósitos a nivel mundial y a nivel incluso nacional, claves. Uno, la conquista del poder político, a como dé lugar,
vía por democracia, vía autoritarismo, vía conspiración, lo que sea. Y la segunda de los dos grandes objetivos es destruir a la Iglesia Católica. No, pero ¿cómo? Es que a mí en mi logia nunca me han hablado de eso, es que eso no es cierto. Perdónenme, pero ya hay testimonios de otros países e incluso de México, de ex masones que han contado qué es lo que realmente pasa allí. Y por eso la Iglesia, desde que esto surge apenas, hasta hoy mantiene la excomunión a todo aquel que se hace masón. De tal manera que debe confesarse ante un obispo, un sacerdote, en fin, la pertenencia a la masonería, porque puede llevar a la condenación. Ahora, te voy a platicar, porque pues es una plática esta que hoy tenemos tú y yo con muchos jóvenes. ¿Cómo están jalando los jóvenes a la masonería? Y te pongo un ejemplo real. Sucede que de pronto, no, es que hay varios casos, pero ahí te va. Llega el amigo por el cuate y le dice, oye, vente, acompáñame. ¿A dónde? Vente, actúa, a una conferencia. Vámonos. No, espera, vamos a un antro a ver unas viejas, ¿no? Digo, es el lenguaje es típico. El lenguaje de los chavos, claro. Ok, vente. Bueno, y ahí va. Y de pronto llegan a una casa, la casa está abandonada aparentemente porque está todo oscuro. Oye, ¿y dónde está el antro? No, vente, mira, esta es una escala. ¿Y qué pasa? Toca la puerta de una manera secreta, mediante algún código. Abren, no se sabe quién lo hace. Entran los dos y le dice el amigo, el que invita al invitado, mira, espérame aquí un segundo, enseguida regreso. Se va y en ese momento del techo, porque todo está oscuro, una luz ilumina en la mesa un crucifijo. Y una voz que no es la del amigo le dice, escúpelo. Si el joven invitado no escupe el crucifijo, porque pues esto puede causarle, a ver, espérame, ¿qué pasa, no? Que nunca me hablaron de... Yo estaba escuchando, más bien, estaba esperando de mi cuate, niñas, alcohol, música, y no veo nada de eso. Bueno, si el joven no escupe el crucifijo, entonces lo pasan por la puerta izquierda, lo recibe el amigo y le dice, oye, bien, te felicito por tus convicciones, tu congruencia. Pero atención, si el joven escupe el crucifijo, lo pasan por otra puerta, lo recibe su amigo, le da un abrazo y dice, bienvenido hermano a la masonería. Y entonces le tapan los ojos, le vendan los ojos, le amarran las manos y lo hacen pasar por un pasillo que se distingue porque es como un gran tablero de ajedrez, mármol negro, blanco, negro, blanco, negro, y hasta el fondo, ¿de acuerdo?, observan dos grandes columnas estilo romano jónico y en el centro un triángulo con un ojo y de pronto sale un tipo de la nada con un cucurucho o con el rostro tapado, con un mandil con astros y le hace hacer un juramento. Y en el juramento puede decir más o menos lo siguiente: nos cubrimos con la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo, en nombre de el gran arquitecto del universo, juro que no revelaré los nombres, los lugares, los planes de mis hermanos masones. Si así fuera, que mi lengua sea cortada, que mi cuerpo desmembrado, quemado y mis cenizas arrojadas al mar, para que en ningún momento jamás un hermano masón vuelva a tener el más mínimo recuerdo en su mente de mí. Fíjate qué terrible. Este es el primer grado de la masonería. Y este es un ejemplo. Hay otros tipos de afiliaciones. Yo te puedo platicar uno, pues que te lo compartí, ahora lo voy a platicar en la radio. En diciembre, noviembre y diciembre, yo fui a predicar a Las Vegas. Tal cual. Imagínate nomás, en la ciudad del pecado y yo, pues bueno. ¿Había algún plan que hacer? Donde abunda la oscuridad tiene que sobreabundar la gracia, ¿no? Entonces fui a dar unos cursos también. Y en un momento espiritual que tuvimos, estábamos verdaderamente, yo empiezo a hacer la consagración al Señor, y en ese momento me doy cuenta de lo que yo tenía enfrente. Yo no sabía. Yo ya en diciembre ya no quería ir, pero mi padre amoroso me pidió que no dejara de ir a hablar a sus hijos, y yo he aprendido a obedecer igual que tú, porque tú eres un obediente. Me queda claro nomás de verte. No hay miedo. Y vamos a hacer lo que papá nos dice que hagamos, ¿no? Entonces, cuando terminamos, pues la gente les empiezo a preguntar a ver cómo está tu corazón, etcétera. Y oh, sorpresa, porque antes de eso, cuando estaban entregándose al Señor y demás,
pues yo me empiezo a enterar de que tenía enfrente. Y tenía enfrente 4 masones. Uno, un miembro muy alto de la logia masónica de Las Vegas. Y me entero que ya habían hecho juramento en cementerios con muertos. Ahí lo declararon, porque a la hora que se estaban entregando, yo les dije, a ver, entrégale todo aquello que no sea. Y madre mía, cuando empezaron a vomitar lo que no era grato a Dios, pues ahí empezó a salir. Tenía gente metida en el Reiki gruesísimo, ya habían despertado el 5º chakra y el 4º chakra, y bueno, no, fuerte, Jaime, fuerte. Sí. Y yo, cubriéndome con la sangre de Cristo, cuando terminamos, yo me regreso en avión, y en el avión yo tomé mi Cristo, me vine rezando el rosario, y dije, ay, gordita, bueno, como sé que hay persecución, dije, te la van a cobrar y cara, 4 meses. 1 mes por cada masón. Estuve posta, bueno, mis radioescuchas lo saben, hubo veces que no pude venir a hacer el programa en vivo, como ahorita lo tuve que hacer desde la cama. No podían controlarme la presión, los cardiólogos ya no sabían qué hacer, estaban asustados. Yo con mucha paz, pero es cierto. Y yo quiero decirles, queridos radioescuchas, mire, le voy a dar un hecho contundente. Si usted quiere saber del judaísmo, usted puede ir a una sinagoga y sabe qué es el judaísmo. Y si usted quiere saber qué es el islam, pues va a una mezquita y sabe qué es el islam. Si usted quiere saber qué es el budismo, pues va a un templo budista y sabe qué son los budistas. Pero me quiere decir cuándo usted puede entrar a un culto masónico. La palabra de Dios dice que todo lo que es del Señor se diga a los 4 vientos y lo proclamemos. Y a la luz. Y a la luz. Pero todo lo que es del enemigo se oculta. Se oculta. Es de la oscuridad. Y yo creo que dato más contundente que ese no hay, Jaime, porque todo es oculto. Claro, en el primer grado te invitan a juntitas, platiquitas, conocimiento, sí, pero te van a ir metiendo. Así es. Porque no te meten de jalón, son 33 grados. Y se ha descubierto que hasta más. ¿Verdad? Nos vamos a corte y regresamos. ¿Cómo atrapa la masonería a los jóvenes? Con ambición de poder, ¿no? Porque, bueno, los masones te prometen mucho poder y, bueno, lo han tenido a lo largo de la humanidad. Sí, y como los Illuminati, el grupo secreto en Harvard, ya conocido como Skull and Bones, Huesos y Calaveras. Jaime, ahorita que hablabas de estos grupos secretos que se dan en diferentes lugares, quiero que nos hables y que les digas a los jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué no es grato a los ojos de Dios que se pongan calaveras, que ahora las traen, bueno, en la ropa interior, en los tenis, en las mochilas? A ver, háblanos de eso. Y voy a ir más allá, Adriana. Piercing, tatuajes, permanentes o de henna, porque son sellos. De moda se puso en diferentes partes del país observar calcomanías también como de balazos en camionetas, en autos, que simulaba que mi auto había sido atacado, ¿verdad? Bueno, porque son sellos. Es decir, en la antigüedad, cuando tú firmabas un documento le ponías un sello, y el sello iba con tu nombre y no se podía violar, porque son marcas. Nosotros como bautizados somos marcados y formamos parte ya de los hijos de Dios. Sí. Y y son indelebles. Y sellado por la sangre de Cristo. Bueno, por supuesto. Y en la confirmación recibimos un sello. Claro. Y el sacerdote, ¿verdad? Y los matrimonios en los sacramentos respectivos somos sellados. Sí. Y esperemos en Dios ser sellados como hijos de Dios destinados a la salvación. Pero entonces, del otro lado, el malo, que ya hemos visto cuántas trampas, imaginación, porque no ha perdido la inteligencia para inventar y crear cada tontería o estupidez, en fin, forma de engañarnos, y sobre todo a los jóvenes, se ensaña con ellos, pone sellos a las cosas, y esos sellos lo que comunican es pertenencia a. Pondré un ejemplo. ¿Recuerdan la caricatura o la película Toy Story? Cuando el niño le pone el nombre de Andy a la bota, ¿de acuerdo? ¿De quién? De Woody, ¿no? Ajá, diciendo, es mío, de mi propiedad. ¿Y cómo se siente Woody cuando desaparece porque le pintan la bota el nombre de Andy? Entonces, cuando se sella con una
una calaca con Santa Muerte, la efigie, o con piercing, perforaciones en el cuerpo, incluso hasta en los genitales, o bien sellos de este tipo, ¿Como los tatuajes? como tatuaje, ya sea permanente o de henna, que además ese es otro tema porque hay gente que muere aún en las mejores condiciones. De cada 10 jóvenes que se tatúan y se practican piercing, 5 mueren, aún en las mejores condiciones de salud. Pero regreso. Esto son sellos de pertenencia, de manera tal que, por tanto, como en la sangre, se hace un pacto. Y esas marcas son compromisos, son pertenencias a. Por tanto, los chicos que todavía además se graban en el cuerpo permanentemente la Santa Muerte, efigies o el pentagrama satánico, las 5 estrellas dentro del círculo, es una señal de que le pertenece al maligno o a Satanás. Y me van a decir, no, qué exagerado. No, es que así son las cosas. Y lo he corroborado, insisto, por testimonios de gente que estuvo metida en ese mundo oculto. No es invención y no es esto nada más de provocar miedo, es que es la realidad. Fíjate que te voy a corroborar tú lo que acabas de decir, porque estuve el año pasado, fui invitada al Congreso para los hombres en Los Ángeles, California, y me tocó ir a predicar. Ante 7,000 hombres. ¿Qué tal? Y viví uno de los testimonios más impactantes que yo he vivido en mi vida. Y mira que he ido a cuántos congresos eucarísticos y de la iglesia. N. Qué maravilla. Pero bueno, lo que quiero decir, lo que tú acabas de decir es tan cierto. Se sube esta persona que de hecho él no puede venir a México. Y entonces él habla de, él era un satánico, él era un niño de la calle, a los 10 años eran un grupito de 8, los agarra una banda de adultos y te platica con lujo de detalles. Entonces a los 10 años se los llevan a un panteón, los acuestan en las tumbas y los bañan de sangre de personas y de animales. Sí. Y los bañan con sangre y a partir de ese momento pues se hace satánico. Sí, son consagraciones. Bueno, para no hacerte el cuento largo, él queda inválido en una silla de ruedas. ¿Qué cosa? Porque, pues bueno, se dedicaban a lo que se dedican los satánicos, asaltan, roban. Lo único que él no hizo fue matar, fíjate. Pero todo lo demás, ya te vas a imaginar. Misas negras, etcétera. Pero cuando se queda inválido, pues la secta lo desecha, no lo matan, pero lo desecha porque dice ya no sirve. Y entonces él, en su testimonio, él va un día a la iglesia católica en su silla de ruedas, en un horario que estuviera solo, él buscó que estuviera solo, y llega y le grita a Dios. Y le dice, yo sé que estás aquí, porque en esta iglesia estás. Y nos explica por qué. Dice, pero quiero ver si eres más poderoso que el demonio. Y si eres más poderoso que el demonio, devuélveme mis piernas. Haz que vuelva a caminar. Dice que empezó a sentir un calor terrible, todas sus piernas. Es una señal. ¿Sí? Y se para. Pero una voz, y ahí él empieza a llorar porque dice que oyó la voz más dulce que hubiera escuchado en su vida. Y quienes la hemos oído sabemos que es real. Sí. Bueno, esa voz le decía, hijito, te estaba esperando. Qué maravilla. Sale de ahí y dice que a la semana pues empezó a buscar a alguien. Y dice que se fue, pues, volvió a ir a la iglesia, a esa iglesia, pero la iglesia estaba cerrada. Entonces vio, ya sabes, todas las iglesias pues tienen pues la notaría, la casa parroquial, ¿no? Y entonces había como una luz al lado en la casa parroquial. Y dice que él entra, ya sin silla de ruedas, ¿eh? O sea, su conversión fue solo, a solas con Dios. Entonces entra y sale una señora, como de casi 70 años, dice él, y le dice su nombre, le estira los brazos y lo abraza y le dice, bienvenido a tu casa. Wow. Dice, fue la primera vez que alguien en mi vida me abrazó. Pero no, lo que te quería contar, te platico la historia para lo que tú querías decir. Entonces él, arriba del escenario, se abre la camisa. Entonces de un lado traía a la muerte y del otro lado al demonio. Y fíjate lo que gritó en el escenario. Todos estábamos así, de lo que nos estaba platicando. Claro. Entonces grita en el escenario y dice, y nos reta a todos, dice, y le grita. Dice, demonio,
mi cuerpo te pertenece, pero nunca más tendrás mi alma, porque ese es de Cristo. Le pertenece a Cristo. Te quedarás con mi cuerpo porque lo trae tatuado, pero nunca más te quedarás con mi alma. Y él dijo, para cerrar la experiencia, y lo que tú acabas de decir, él dijo, ¿ustedes saben por qué la Iglesia Católica es la auténtica? Porque a mí nunca me mandaron a robar, ni al judaísmo, ni al cristianismo, más que donde había hostias consagradas. Y luego nos platicó que a una amiga que le tocó al siguiente año ir a robar, ella era una antigua católica. Entonces no se animó a robar una hostia consagrada y compró hostias. Y dice que cuando llegó a la misa negra, que es el 31 de octubre, que luego la gente no cree, pero es real. Es la principal. Bueno, pues llegó esta mujer pues con el cofre de hostias que había comprado. Se enteraron de todo esto porque cuando ella va entrando, le dicen que suba para que las entregue y empiece la ceremonia. El que estaba dirigiendo el culto le grita, ¿a quién quieres engañar? Ahí no está Cristo. Y entonces ella no llevaba hostias consagradas y en ese momento la mataron ahí delante de él. Dios. Le costó la vida. Por eso me queda claro que esa mujer debe estar en el cielo. Sí. Porque al final custodió a Cristo, ¿me entiendes? Sí. O sea, dio la vida por él. Dio la vida por él. Entonces no se atrevió a llevarla. Entonces, este testimonio nos dice lo que tú acabas de decir. Lo viví en Los Ángeles el año pasado. Es más, Juan Alberto estaba ahí, estábamos con los ojos pelones los dos, qué fuerte. porque Juan Alberto Echeverry fue primero, luego yo, luego él y luego yo. Tremendo. Yo seguí de él. Tremendo. Tremendo. Bueno, pues esto que has dicho es genial. Ojalá podamos... Sí, nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Qué fuerte, Jaime, qué fuerte. Pero pues síguele, ya estamos aquí metidos en gastos. Bueno, pues hablamos de las marcas. Sí. Y es que son señales, son signos, de manera tal que cuando platicábamos, pues hace unos momentos, de los tatuajes, como del piercing. ¿Por qué? ¿Por qué los piercing son contrarios a la voluntad? Bueno, mira, te voy a decir que no recuerdo la cita bíblica, pero en alguna parte de las escrituras leemos, no te perforarás. Y no lacerarás tu cuerpo. Ah, bueno. Ahora, el punto aquí es algo muy interesante, vamos, desde el punto de vista intelectual, pero preocupante desde el punto de vista espiritual. Te platico que en cierta ocasión una chica fue llevada ante un sacerdote en la arquidiócesis de Tlalnepantla para un exorcismo. La chica traía, veto a saber cuántas historias, en qué se había metido. Lo importante para el caso no era eso, lo importante fue que el sacerdote, con apoyo de sus papás presentes y algunos laicos, no podía lograr la liberación de esta chica. Y fue un batallar y batallar. Bueno, el padre ya estaba cansado. Y esto lo sé por mi mamá que estuvo presente. Y en ese momento en el que nuevamente retoma la batalla espiritual, en ese momento el Señor le hace saber a una mujer allí presente, una de las asistentes, le dijo, levántale la blusa. Y le levanta la blusa y trae un piercing en el ombligo. Has de saber que el piercing se pone hasta en los genitales, ¿eh? Bueno, y el retirar el piercing, en ese momento, se logró la liberación. Entonces, lo que hemos visto en esta experiencia, además, es que hoy los jóvenes están perforando y lastimando la piel. Hoy, en la Ciudad de México, tú puedes ver a chicos cargando la Coca-Cola en la oreja. Sí, claro. O el piercing mediante la figura del pentagrama en la espalda, o, imagínate, incisiones en el cráneo, colocando picos en el cráneo, se perfora, ¿de acuerdo? Y se colocan así tipo punk, pero de acero. Y lo último, y esto es preocupante para también si nos escuchan papás y mamás, signo de la decadencia y desafortunadamente de la podredumbre que se está viviendo en una parte de la juventud. ¿Y sabes qué es? La lengua bífida. Se opera la lengua y se la parten a la mitad para simular... Como de víbora. Exactamente. Como de víbora, claro. Este tipo de cosas... De marca. Sí, son marcas. Y son pertenencias de alguna forma al mal. Por tanto, en el ámbito esotérico y ocultista vamos a encontrar que hay marcas de señales de pertenencia a. Por eso hay que tener mucho cuidado y papás y mamás,
hay que revisar al hijo, a la hija, cómo viene, lo que trae, lo que se pone, lo que se pinta, lo que todo, hasta si no se pone. Porque muchas veces son señales. Y te voy a platicar un testimonio impresionante del poder de la manipulación que hace Satanás a través de estos grupos, algunas tribus urbanas oscuras, y del poder de la oración. Tú me dirás si lo dejamos al final o ahora. Todavía tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, Bien. sí, tenemos ¿Me tiempo. voy con él? Sí, te vas. Bueno, pues muy bien. Ocurre que una chica es invitada a pertenecer a estos grupos, pero antes empezó a escuchar música siniestra, rock pesado, black metal, empezó a vestir de negro, era una niña muy linda, puedo decir que incluso piadosa. Te estoy hablando de una chica de no más de 16 años, y de pronto empezó a cambiar de comportamiento, se empezó a juntar con gente un poco rara, que curiosamente vestía también de manera oscura. Me atrevo a pensar que por las características que me explicaron era gótico, era una darqueta. Recordemos, en la misión anterior había yo explicado un poquito que el darqueto, que se parece un poco al vampiro, pero es diferente, también tiene actividad nocturna y de día duerme. Adora al cuervo, lo lúgubre, lo oscuro, en fin. Entonces se empezó ella a comportar de manera distinta. Los papás se sorprendieron, pero los papás no dijeron nada. Ese es otro detalle. Luego los papás ven y no dicen que creen nada. Que no hay consecuencias. No, claro que las hay. Y lo que pasa es que no están informados o no hay quien les explique. O sea, es mucha ignorancia, la verdad, en todos estos temas. Pues ocurre algo terrible. Se empieza a revelar, la chica empezó a faltar a la escuela. Bueno, se deterioró su conducta. Hasta el punto en que un día desapareció de su casa. Preocupados, buscando a la policía, aquí y allá, en ninguna parte la encontraron. Algo que tal vez suene común hoy por el tema del secuestro express, etcétera. Pero esto ya tiene tiempo, era antes de esta ola que hemos visto en nuestro país. Bueno, ¿qué crees que pasó? ¿Cuántos meses te gustan que la buscaron y no la encontraron? Pues muchos, unos padres no se cansarían. Nota el número. 8 meses, más o menos 21 días, buscándola por cielo, mar y tierra, la mamá angustiada, hasta que llega un grupo católico, y el grupo católico le enseña lo que se conoce por allí como oración de Jericó, en donde se ponen a rezar con fuerza. El sitio de Jericó tiene un poder, derrumbó murallas. Bueno, la señora pues no se acercaba a Dios, pues en ese momento pues se acercó a Dios. Bueno, esto es como un misil. ¿Y qué crees? Justo cuando se cumplen 9 meses, al día que se cumplen 9 meses, recibe una llamada telefónica la mamá. Era su hija. ¡Mamá! ¡Mamá! Hija, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Háblame. Mamá, no sé dónde estoy, no sé qué me pasa. Dime, escríbeme, ¿qué ves a tu alrededor? Bueno, mamá, es que estoy aquí en una avenida, hay mucho tránsito. A ver, fíjate qué hay. Era un teléfono público del cual marcó. Niza, Avenida Reforma, creo que estoy en el Distrito Federal. Vivían ellos en provincia. Regresa la hija, van a recogerla, en fin, y cuentan que fue víctima de un lavado de cerebro, de control mental, poderes psíquicos de este grupo oscuro, de esta tribu urbana, y le lavaron el cerebro de tal forma que olvidó su nombre, su familia, dónde vivía y quién era. Total despersonalización. Imagínate entonces el poder que tiene el malo cuando, sobre todo, negamos a Dios o nos apartamos de Él. Pero esta historia termina de manera feliz porque gracias a Dios, a pesar de todo, la señora tuvo fe, oró, pidió apoyo, se abandonó en los brazos de Dios y que el Señor, que es misericordioso a raudales y amoroso, tuvo piedad de ella y a los 9 meses, como un embarazo, volvió a nacer su hija y para gloria de Dios vive normal y feliz como antes lo hacía con sus padres. Yo sí quiero agregar a lo que estás diciendo. Ojo, papás, no es una moda, es una filosofía, es una manera. Yo soy radical, soy una mamá radical, tajante, y hay cosas que no son negociables. Ay, Adriana, no son negociables. Si tú eres de Cristo, traes un crucifijo. Si eres del demonio, traes algo de él. ¿De quién eres? Tenemos que ser tajantes, porque llegará el día, dice la Escritura, en que veremos ese día. Y tú y yo lo sabemos, Jaime, lo que está por venir. Padres,
Lo único que nos libra de todo lo que estamos hablando, se los voy a dejar así en suspenso y nos vamos a ir a corte para que empecemos a hablar lo que sí tenemos que hacer los padres. Nos vamos a corte. Jaime, quizá los papás están así como muy asustados, pero yo creo que no nos tenemos que asustar, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra postura ante las brujerías, el chamanismo, los viajes astrales, las hadas, los elfos, todas estas cosas? Pero nos falta algo que yo sí quiero que nos digas, porque ahora hay una nueva corriente, pues es que yo voy a terapia de ángeles. Yo cuando me dicen eso casi se me eriza la piel y digo, bueno, nomás que 3/4 partes son caídos, ¿con cuáles ángeles va usted ahí? Porque 3/4 partes se cayeron, ¿verdad? Al revés. Más bien, 1/4 parte cayó. Y 3/4 partes... sí, al revés, que 1/4 parte. Dos terceras partes, sí. Sí, tienes toda la razón. Qué bueno que me corregiste. Hay mayoría. Claro. Pero, que a ver, ¿qué hacer? Porque hay gente que va a Los Ángeles de la manera más contenta y los chavos también. Mira. Y traen calaveras por todos lados. Lamentablemente el tiempo es muy breve para dar una explicación respecto a lo que es la angelología New Age. En el portal que tu servidor maneja, www.cisne.org.mx, así como el animalito, cisne, con C de casa, www.cisne.org.mx, dedico más de 11 horas en esta página, en un podcast, que son mensajes grabados de audio, al tema. Nada más te diré lo siguiente. Dios y la Iglesia nos han dado los ángeles fieles como protectores, y los mensajeros, y los tenemos. Pero ellos están desempleados. Los que están empleados son los seres oscuros, que específicamente hablamos de espíritus malignos o demonios. Y estos van a tratar de disfrazarse de bondad, claro, de amor, claro, mostrarse bellos. Recordemos que Satanás es un ángel de luz. Claro. Entonces, hay que estar muy atentos. En mi libro y en el podcast que acabo de decir en la página, van a encontrar allí el tema. Verás, nada más para que tengan este dato. No acepten los llamados ángeles que tengan miles de nombres, sí, como el arcángel Uriel, o aquellos ángeles zodiacales, ¿no? O el ángel que, quién sabe dónde se inventaron, pero que sale... El de la prosperidad y el sí, de la riqueza y sí, el del amor y el de la... no sé cuánta cosa. Así como existen potestades, dominaciones por parte, pues, del malo, bendito Dios, también existen, pues, las potestades de nuestro Señor, fieles a Dios. Hay que tener mucho cuidado y discernimiento si alguien de pronto dice, es que estoy hablando con mi ángel, pero hablando de diálogo, porque podemos invocar a nuestro ángel de la guarda, pero hablar de un diálogo y decir, no, es que se me apareció un ser de luz y hablamos, y negó el evangelio. Ah, caray, habló mal de la iglesia. Y en mi libro hablo de nombres, de... Esto es asombroso. Están dictando libros completos y mensajes estos seres angelicales malignos. Cryon es uno de ellos, Ramta, hay una cantidad inmensa. Es más, imagínate que uno de ellos es el que revela la existencia de los niños índigo, niños cristal y niños arcoíris, lo cual es un invento, no existen. Y las mamás se preocupan por eso. Pero bueno, como ves, tiene muchas aristas. Entonces, oración. Nada más oración. Discernimiento, leer la Biblia, el catecismo. Los chavos van a decir, ay, qué aburrido. Oye, espérame, también la parte de la iglesia tiene así como música gregoriana y muy seria. También tiene canción para jóvenes. Claro. O sea, hay muchos géneros. De manera que no necesariamente va a ser aburrido. También podemos encontrar partes divertidas. Pero más allá de si es divertido o aburrido, el punto es el mensaje. Cristo, amigo, amiga, deja lo que estás haciendo. El Señor te ama con locura y compasión. Él sabe tus problemas, tus dudas, tus preocupaciones, tu soledad, las faltas de amor, desamor que has sufrido, las calificaciones, las críticas, el bullying. Bueno, todo el Señor lo sabe. Y Él te ama y es el único que puede restaurar nuestras heridas. Pero el Señor toca tu corazón hoy. Y es una puerta que solo se abre por dentro. Y a ti te toca abrirla. Deja entrar a Jesús para que reine en tu vida, en tu corazón.
y llene los vacíos, huecos y fríos de desamor. Por eso acudimos a todo este tipo de prácticas, y ya no hablamos de Halloween, ni hablamos de Harry Potter, ni de otras cosas o espiritismo. Hay tantísimas formas por las cuales somos engañados, porque estamos buscando en un lugar equivocado realmente la paz, el amor que solo Dios da. Ojalá, amigos, amigas, chavos, chavas, encuentren a Jesús, al amigo, porque Jesús no falla. Nos fallarán miles, nos fallarán incluso nuestros padres, porque no son perfectos tampoco. Nos podrá fallar la iglesia si quieren, porque somos humanos y somos pecadores. Pero Cristo no falla. Y estoy seguro que agarrados del manto de la Virgen, el Santo Rosario, y todo lo que nos pone como medios de protección y salvación, lograremos finalmente vivir alegres y felices y con grandes sueños e ilusiones para toda la vida, porque ese es el plan del Señor que nos ama. Y fíjate, Jaime, que este punto importante, donde vamos a cerrar el tema para luego entrar a las preguntas. Yo sí quisiera enfatizar lo que tú acabas de decir. Jesús quiere una relación íntima con nosotros. Jesús quiere poner su sello personal con nosotros. Jesús quiere llenarte de su amor. Su sangre preciosa es el sello perfecto, Jaime. Por eso, bueno, les tengo una buena noticia. Yo les aviso qué día, pero yo mandé imprimir y reproducir el rosario de la sangre de Cristo, que es la gran arma de estos tiempos, porque repasas la escritura, repasas toda la pasión de Cristo, como viene en los evangelios, y la sangre de Cristo es la que te cubre. Ese es el sello. ¿Te fijas? Tú hablaste de la sangre de todas. Sí, tenemos una sangre maravillosa. La única sangre que podía rescatarnos es la de Cristo. Divina. Y divina. Nos vamos a ir a corte y regresamos con las preguntas. Bueno, parece que el tema ha levantado ámpula. Y qué bueno, porque pues de eso se trata. Se trata de verdaderamente, pues, dar información, ¿no, Jaime? Mucha orientación. Dice la palabra de Dios en Oseas: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Definitivamente, definitivamente. Y más, perdónenme lo que voy a decir, queridos hermanos católicos. Somos muy flojos para estudiar. Tenemos el pastel completo, tenemos a Jesús 365 días, tenemos la Eucaristía y andamos en Chalalandia. Y perdónenme que se lo repita, porque se llama, esa ignorancia es por pereza. ¿Estás de acuerdo? Y hay ignorancia culpable. Claro. Diles cuál es. No, bueno, y la ignorancia no nos salva. Es el caso del niño, tristemente, ¿verdad? Bebito, si quieren, que sin querer mete los dedos en el contacto. Bueno, pues va a morir electrocutado. Me dirán, oye, pues es injusto. Pues sí, pero no hubo quien lo cuidara. Y además, su ignorancia no lo salva. Si nosotros vamos a alguna ciudad y cometemos un acto ilícito o ilegal, pues aunque no lo sepamos, la ley nos sanciona. Y así pasa en la vida y en el terreno espiritual también. No solamente es el daño que el malo puede provocarnos, sino las gracias de Dios que no recibimos. Así es. Y eso ya es una pérdida y es dolorosa. Entonces, claro, se puede ver por ese lado, por el miedo a evitar al malo y sus acciones o consecuencias, o el miedo a perdernos de la oportunidad de estar más cerca de nuestro Señor. Fíjate, se dice que estar lejos de Dios no es estar lejos de su poder, sino de su infinito amor. Sí. Pues tengo muchas preguntas. Esther Anguiano Solís nos dice: mi hija acostumbra mucho a usar calaveras en su vestuario. Yo no he sabido cómo explicarle, no me agrada, no me gusta, pero siempre quiere andar de negro y llena de calaveras. Haga lo siguiente: busquen una iglesia agua bendita y al terminar de limpiarle esa playera, que la idea es deshacerse de ella, por supuesto, pero haga la siguiente prueba. Y de acuerdo a algunos exorcistas o sacerdotes se confirma el rechazo a lo bendito, lo sagrado, que ya empezó atrás. Ahora esa blusa o camisa que muestra estas imágenes es consecuencia de lo que vive el chico en su corazón. Claro. Pero
el ejercicio que se ha hecho es este. Se lava alguna prenda con agua bendita o se le pone algunas gotitas y luego, ¿qué crees que pasa? El chavo, sin saberlo, se pone la camiseta y le empieza a picar todo el cuerpo. Rechazo a lo bendito y a lo sagrado. Más que hacerlo por curiosidad, a lo que voy es que cuando el hijo esté expresando a través de esas figuras o formas lo que observamos, lúgubre, oscuro, muerte, es porque en su corazón no está Cristo y hay una parte oscura que tiene que sanar. ¿Qué necesita? Mucho amor, mucha comprensión de papá y mamá. Hay algo que no le ha llenado aún en la vida, que puede ser también por esa parte. Y, pues muy importante, hay libros, hay material, ya, por supuesto, no hay pretexto para que los chicos lean y aprendan todo esto. Adriana, ¿cuántos años nos lleva a prepararnos para lograr una licenciatura? 5. Una maestría. 3. Un doctorado. No, pues ya son casi 16, De acuerdo. 18. ¿Y cuántos años ponemos para estudiar nuestra fe? Nada. Rapidito, ya me voy a casar, un retiro así rápido, padre, 2 horas, nos dice qué consiste el matrimonio, y ahí vamos, por eso nos va como nos va. Aquí hay un templo que tenemos la misa de San Rapidito, así le llaman, imagínate tú. De verdad no es rollo, no es rollo, es una vergüenza que digamos eso. Y le ponemos más interés a Dan Brown, Código Da Vinci, al Crepúsculo, y a todos los libros que ustedes quieran hoy de fama o bestsellers mundial, pero el catecismo, ahí con varias toneladas de polvo encima o con telarañas. O sea, y te va llevando de la mano al conocimiento. Sí, y van a decir, es que qué cansado. Bueno, pues es que no es un libro para leerse como una novela de corrido, pero hay tanta literatura sobre vidas de santos, historias, que eso lo que van a provocar es que el chico se enamore de Dios, conozca su fe, para empezar, porque nadie ama lo que no conoce. Aquí tengo una pregunta, es anónima, nos dice... ¿qué me dicen de los artistas? A mi hija le encanta la música de Lady Gaga. Vaya, pues lo dijimos al principio, son las formas en las cuales se adentran y se fascinan. Porque caramba, tenemos que decirlo así, tal cual, chavos, pues está padrísima la música, el ambiente, el baile, y hablemos de Beyoncé y otros cantantes. Bueno, el punto aquí es que cuando analizamos la letra de las canciones, pues te ves en la realidad de que hay alusiones al ocultismo, signos, símbolos, el modo de vida, el vestuario, comunica y da señales en efecto de pertenencia a cuestiones ocultas. ¿Qué hay que hacer? Pues es la pregunta más difícil que contestar. Mucha oración de papás. Me parece que hay que cuidar muy bien desde antes, desde que son pequeños, qué es lo que están escuchando, con qué se fascinan, para que luego no llegue la dificultad de que el hijo se quiere ir de la casa porque mamá ya le dice que deje esa música. Bueno, pero sí, no se lo dijo desde el principio, y no buscan opciones. Entonces, aquí el reto, insisto en lo mismo, porque yo estuve en esa parte, yo conocí ese lado oscuro, pues. Hay que buscar desde pequeños acercamiento a la palabra de Dios, conocimiento, testimonio de vida, grupos juveniles católicos, que hoy hay muchos, tú conoces ya seguramente, Adriana, ¿no?, que pueden contagiarnos a Cristo de una manera más al lenguaje de los chavos, más coloquial, ad hoc. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Desde luego, lo ideal es no escuchar esa música, porque también llama, invita y tiene consecuencias a nivel mental por algunas frases que pueden llegar a ser incluso hasta alabanzas o apologías o llamados, invitaciones al malo. Y algo que yo sí quiero recalcar en esta parte, se han dado casos en shows que el show se convierte en una consagración de los chavos. Así es, y de eso hay información. Visiten por favor nuestra página www.cisne.org.mx o www.nuevaeraVSbuenanueva.blogspot.mx, y ahí van a encontrar artículos relacionados con el tema de la música siniestra, satánica u oculta. Ejemplos de bandas, de grupos, bueno, hay infinidad. Me podría llevar también otro programa a hablar nada más del ocultismo en la música, para que nos demos idea de que esto tiene fondo y de, tristemente, el daño y la muerte de líderes de bandas, el Club de los 27, afectados por drogas, esoterismo, ocultismo y, claro, por la influencia del maligno en este ambiente musical. Mucho cuidado con eso.
¿Cuáles serían los signos de los jóvenes? Nos preguntan cuáles serían los síntomas para saber si andan metidos en algo oscuro. Rebeldía, aversión a lo sagrado, a lo hermoso, a lo bendito, negación a asistir a actos religiosos, y me refiero probablemente a la misa, o, caray, una velada, no, bueno, ni en sueños, antes está en el antro, aunque dure el mismo tiempo, de acuerdo al fin de semana. Cuando notemos que hay una preferencia por el racionalismo y el intelectualismo, bajo la idea de que pues Dios no existe, o Dios está frío, distante, lejos, es como un Zeus y que es un Dios castigador, cuando veamos en su conducta y en su conversación, en su diálogo, verbos, vocabulario muy mundano, muy impuro, son señales claras de que en efecto se han alejado bastante de la vida de gracia y del camino de la salvación. Nos vamos a corte y regresamos. Bueno, tenemos un montón de preguntas, nos queda el último bloque de preguntas. Jaime, hay muchas preguntas, me están llegando muchos correos de mamás y de papás, pues verdaderamente angustiados. Dinos las armas para contrarrestar. Yo creo que este bloque hay que dedicarlo. Lo que sí podemos hacer, mire, el otro es alaraquiento. Mucho ruido, pocas nueces. Y así tiene que ser, porque tenemos que dar esperanza, porque el Evangelio es vida, es triunfo, es victoria, no como la mal llamada Santa Muerte, que esa señal de decadencia ya está caduca, ¿de acuerdo? Ya está bien fría. No queremos a chicos muertos, ni queremos a nadie que siga en esas garras del malo. Hablamos de armas, el Santo Rosario. Explícales por qué el rosario. Bueno, para empezar, porque es la Madre bendita de Dios, tiene promesas a los hijos cuando invocamos su presencia, y porque, por supuesto, Jesús en la cruz, no crean que nada más dejó a su mamá con Juan, la dejó para todos los hombres. Claro, y entonces la Virgen ahí no las hereda. Sí, entonces nuestra mamá, adoptiva si quieren, pero nuestra mamá, y ella nos ama igual. Entonces, el rosario confiere gracias. Alguien dirá, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. A ver, bueno, perdón, eso no es rezar el rosario, No. A ver, chavos, imagínate, tú ves a tu novia, a tu novio, o a ver, señores, ¿se cansaban de hablarle por teléfono? ¿De repetirle que la querían o que lo querían? No, es lo mismo con quien amamos. Cuando rezamos el rosario le lanzamos rosas y al mismo tiempo pedradas al malo, Claro. con las que sale corriendo. Y yo he visto, si tú me lo permites además, dentro de lo que es el poder del Santo Rosario, y sabemos por documentos cómo gente se ha salvado de desastres. Sí. Bueno, en Japón, la bomba atómica, hubo un grupo de religiosos que a no muchas millas de distancia de la bomba atómica estaban en su convento, bueno, en fin, su monasterio, y no les pasó nada de radiación porque estaban rezando el rosario. Y yo te podría platicar de testimonios de mi vida, de cómo fue que se inició mi conversión por el rezo del Santo Rosario. El rosario es el arma predilecta de nuestro Señor, porque María le pisa la cabeza al maligno. Así es. Y es bíblico, no me lo estoy inventando. No, está en el Apocalipsis. Así es. Así que, y bueno, yo tengo muchos amigos exorcistas y además un pariente muy cercano. Y él, con Cristo y María, no puede. El enemigo no puede. Y te digo algo más, exorcistas como el Padre Gabriel Amor mencionan que solo cuando se invoca la presencia de la Señora, la Santísima Virgen María, es, además de todo lo demás que se hace, más fácil la expulsión del malo. Más fácil, mucho más fácil. Cuando está Cristo y María, el otro no puede. Somos indestructibles. Así es. Esa es una primera arma, Había yo hablado de la oración también, pero, perdón, me querías... Sí, no. Estábamos en la sala, entonces la primera arma, decías, el rosario. Sí. Una alma poderosísima, queridos radioescuchas, es la Eucaristía. Por supuesto. Horas santas. La gente me dice, es que hoy en este mundo el estrés, el tráfico, la contaminación... A ver, vete no es el yoga que ya lo habíamos dicho, ¿de acuerdo? Sí, no. No, vete una hora santa. Y sales renovado. Sí, porque además te dejas mirar por quien te creó, porque Jesús derrama sus gracias abundantes. A lo mejor no te das cuenta, pero el Señor carga con todas tus cuitas y problemas. Yo lo he visto, yo lo he vivido, no estoy diciendo algo que está en el papel, en la teoría. No, Cristo está vivo. Totalmente. Y si todavía quieren más pruebas,
Revisen en internet las investigaciones de Castañón, del científico que se convierte cuando encuentra la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Bueno, hasta la ciencia entra a demostrarnos que Dios está ahí presente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más queremos, Adriana? ¿Qué más pruebas queremos? La ciencia confirma que el Señor está ahí. Bueno, ¿y entonces? Y la Frutilupis en la cabeza. Y la tercera arma, padres de familia, la palabra. Por Tú no supuesto. puedes defender la fe si no la conoces. Si sale un libro, Código Da Vinci, te tiembla todo. ¿Por qué te tiembla? Si es una novela, ¿por qué te tiembla? Porque no conoces la escritura, porque no conoces la promesa. El Señor dice que vendrán falsos profetas y muchos caerán engañados. Así que cuidado, si tú eres de Cristo, y no importa la denominación, si tú dijiste que eras de Cristo, entonces mantente de Él. Y si Él dice que no a algo, es no. Es nuestro Padre, ¿sabe? Tú no le dices que sí a todos tus hijos. Pero lo más importante, Jaime, desde mi muy particular punto de vista, y desde lo que vivo, el mayor escudo, la mayor fuerza contra el enemigo es el profundo amor de nuestro Padre. Por eso esa cita, bueno, yo me la repito todos los días. Es hermoso. Habrá algo o alguien que te arrebate de mi mano. ¿Se atreverá alguien a sacarte de debajo de mis alas? No más piense. No. Ahí estoy yo. Yo ahí me guardo todos los días. Oye, pues invítanos porque, pues qué padre, ¿no? Súper a gusto. Le digo, Señor, ¿no? para aguantar vara, tú nomás ahí escóndeme. Pues no hay sí, problema. Señor, haznos un espacio ahí chiquito, ¿no? Para que nos acurruquemos. Pues Y lo qué bueno es que rico. tiene para todos, Jaime. Eso es lo mejor, porque su corazón es grande y maravilloso y sufre también por nuestros problemas y nos comprende y nos ama. Qué bonito. Y fíjate que podemos cerrar diciéndole a todos los papás y a todas las mamás. Yo no me canso de decir esto en las conferencias. Las antiguas generaciones de padres eran papás quizá más ignorantes en muchas cosas. No eran abogados, no eran doctores, las mujeres estaban en su casa, no tenían programas de radio y de televisión. No, eran mujeres sencillas. Pero qué mujeres de oración. Todas recordadas. Es más, yo creo que nos hemos burlado, porque Sí, yo era de las que sí. me burlaba y llegué a burlarme de mi mamá porque la novela del no sé qué y la novela del no sé cuánto y ahora la misa del no sé qué y les decíamos que eran cucarachas de templo. Pero esas cucarachas de templo de las que nos reíamos formaron hombres y mujeres de bien que las mujeres light de ahora no estamos formando. Y se resume solo en 2 letras. Fe. Nos hace falta fe. Y si hoy no vemos milagros, es porque no tenemos fe tampoco. Y no creemos en las promesas de Dios. Pues yo hace unos fines de semana, Jaime, la otra vez que viniste, acaba de regresar de Punta Mita con 127 parejas y vi milagros. Porque yo te decía en aquella ocasión, ver que una mujer pueda perdonar, o ver a un hombre que fue capaz de perdonar a su esposa y al hijo que engendró en esa infidelidad, y amar a esa niña, y reconocerla como su... No, estás hablando de palabras mayores, del amor. Es una fuerza espiritual que solo viene del Definitiva, cielo. Del cielo. El perdón es una de las fuerzas más grandes y los milagros siguen habiendo. ¿Y sabe cuál es el más grande milagro? Que Él, siendo rey, se hace pequeño para estar en un pequeño pan y seguir en el corazón. Cuando yo comulgo, le digo, Señor, ¿estás aquí? Me dice, sí, más cercano que tu respiración. Así está el Señor. Así que, Jaime, un deleite. Papás, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un programa más de Simplemente Adriana, Radio Inteligente, solo para personas inteligentes como usted.